Y para eso vamos a contar con 4 ponentes que cada uno va a dar su perspectiva. Empieza José Ramón Blanco Ramos, médico especialista en enfermedades infecciosas, director científico y de investigación del Centro de Investigación Biomédica de La Rioja, Hospital de San Pedro, La Rioja, y además vicepresidente primero de REICOP. Nos va a hablar de etiología, investigación y etiología. Adelante, José Ramón. Buenas. ¿Se me oye? ¿Sí? Voy a utilizar este de aquí. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, agradecer la invitación para poder estar esta tarde con todos vosotros. Uno de los temas, hay varios temas que vamos a hablar, porque hay grandes lagunas, aunque cada vez se están haciendo más, aproximaciones cada vez más importantes en todo lo que es la etiología, ¿no? Bueno, por lo general, siempre cuando nos encontramos ante una enfermedad infecciosa, una de las cosas que solemos decirles a las personas que vemos en la consulta es tranquilizarles, porque en la inmensa mayoría, siempre que uno pasa un proceso infeccioso, tiene una curación y no llega a dejar ninguna secuela, ¿no? Pero esto no siempre es así y no es algo que sea infrecuente, puesto que cuando te vas a literatura, esta es una revisión sumamente interesante que os animaría a verla, pues ya veis que se ha descrito con diferentes procesos infecciosos, víricos en su mayoría, pero también tenéis el tema de fiebre Q, lo que es la enfermedad de Lyme, que muchas veces después de haberlas pasado y a pesar del tratamiento correcto, siempre los pacientes te refieren a alguna sintomatología. En esta misma revisión, cuando intentan analizar cuáles pudieran ser las causas que están justificando esta persistencia de los síntomas una vez que teóricamente han desaparecido los virus, pues ya veis que se centran mucho en la posibilidad de un reservorio viral. Hablan también del tema de la autoinmunidad. De alguna forma ese proceso infeccioso está generando que se responda contra el propio organismo, es decir, que no lo reconociera como propio. El tema de la disbiosis, se ha hablado esta mañana en diferentes ocasiones del tema de la microbiota y también de alguna forma el daño tisular. Yo creo que aquí también es importante, de alguna forma, diferenciar muy bien lo que son las secuelas, que también de esto se ha hablado esta mañana, de lo que es el COVID persistente. Porque esto, al final, junto con las diferentes denominaciones o definiciones, yo creo que está ayudando poco a la hora de identificar de una forma correcta y más adecuada posible la etiología. En otros coronavirus también se han descrito estos COVID persistentes de alguna forma, ¿no? Y lo único que esta mañana se ha insistido varias veces en el 10% como punto de corte. Este es el mínimo, porque cuando se habla en un estudio canadiense reciente en personal sanitario, el COVID persistente era del 27% en personal sanitario. Y al inicio de la pandemia, pues ya veis que algunos hospitales reportaban hasta el 70%. Sí que es cierto que se sabe que en algunos estudios lo que te van indicando es que conforme va pasando el tiempo va disminuyendo el número de personas afectadas. Pero esto todavía va a requerir mucho tiempo. Yo creo que hay que presentar al virus. Yo creo que esta mañana se ha estado hablando mucho del virus y también cuál es la llave y la cerradura en la que entra el virus. Y yo creo que es importante que nos demos cuenta de todo lo que aparece en verde. Es más sencillo si vemos lo que es rojo. Pero en verde está donde está el receptor de enzima conversor de angiotensina. Y ya veis que está a nivel sistémico. Pulmón, hígado, vesícula, riñones, tracto genital, masculino, femenino, piel, aparato digestivo, corazón, cerebro, ojo, con lo cual en cualquiera de estas localizaciones es posible que se dé el síntoma. Hemos empezado pensando en muchas ocasiones que lo que nos encontrábamos era ante un proceso respiratorio, que es como debutaba, pero hemos ido aprendiendo que hay otras muchas manifestaciones o que podía afectarse de diferentes formas, con lo cual esto es sumamente importante, ¿no? Y del tema del virus nos hemos centrado mucho en el papel del virus como elemento de un ser vivo, ¿no? Sin embargo, sí que se sabe que el daño puede venir provocado no solo por el virus, sino también por algunas de las proteínas del virus. Es decir, no necesitamos que el virus esté activo, que sea un virus vivo, para que esa partícula, esas fracciones, puedan estar provocando daño. La posibilidad también de hacer superantígenos. Los superantígenos son un mecanismo de defensa del virus, lo que están provocando algo para evadir el sistema inmune,
y eso no solo el daño del virus, sino lo que está provocando, ¿no? Y luego hay trabajos que en inicios eran preocupantes por la posibilidad de integración del virus en el genoma. Hay un artículo que habla de esta posibilidad, aunque estudios posteriores han señalado que esto no es así, pero sin embargo se barajó también como posibilidad. Y os decía que nos centramos mucho en el virus, estamos hablando de antivíricos, pero esto es un estudio que se ha llevado a cabo en ratones que de alguna forma vendrían a ser no humanizados porque es otro modelo, y lo que les inyectan es en las concentraciones que habitualmente cuando hay una infección aguda la proteína Spike, la proteína S. Lo que acaba produciendo es un daño en las células endoteliales parecido a lo que se observa también cuando hay una infección aguda, con lo cual de alguna forma se está replicando lo que está sucediendo tanto en un modelo animal como lo que estamos presenciando a nivel humano, donde daña sobre todo el endotelio y dentro del endotelio las partes que favorecen de alguna forma la unión de estas células, con lo cual esto es otro aspecto también a tener muy en cuenta. Cuando hablamos de hipótesis, 200 síntomas, es un síndrome en sí, ¿no? Pero cuando hablamos de diferentes posibilidades es muy difícil llegar a identificar una causa en concreto. Es por eso por lo que también se ha señalado esta mañana la importancia de definir unos fenotipos, porque probablemente sean agrupaciones y sobre ellas son con las que debemos trabajar. No va a ser lo mismo la fatiga cuando te impide llevar a cabo una vida normal que cuando puedes hacer actividades al 80%. Hay que ir graduando también lo que es el impacto que está teniendo. La duración de los síntomas. Esto también es importante porque en ocasiones habían pasado 12 semanas y aparecen síntomas que no habían aparecido con anterioridad y eso también es COVID prolongado, con lo cual esto también es importante tenerlo en cuenta. Y luego nos encontramos que en algunas intervenciones probablemente dependiendo de ese fenotipo hay una respuesta más favorable o menos favorable. Eso quiere decir que no podemos sacar conclusiones cuando estamos analizando un conjunto sin hacer esas subdivisiones en las personas afectadas. Centrándonos un poco más en posibles etiologías, esto ya es sumamente ya conocido, ¿no? La persistencia del virus sería, o por lo menos de algunas de las proteínas, estaría yo creo que en un puesto muy relevante. Y esta mañana se ha vuelto a hablar también de la inflamación sistémica, una inflamación de bajo grado. Inflamación que la hemos visto en otras infecciones, en el VIH también hay inflamación de bajo grado. Y esto conlleva también una aceleración de alguna forma en el envejecimiento orgánico y habrá que ver a largo plazo, de ahí la necesidad también de estudios de cortes y de seguimientos a largo plazo, si esto puede de alguna forma llevar consigo la aparición de algunas comorbilidades a edades más tempranas de lo que debieran aparecer, ¿no? Un aspecto también muy relevante es que cuando el sistema inmune no está bien controlado, se reactivan algunos virus. Y esto también es un tema muy relevante, sobre todo lo que es el Epstein-Barr y el virus herpes 6. Esta mañana se ha hablado de la microbiota en bacterias, pero también se le está dando mucha importancia a lo que es el viroma. El viroma en tracto digestivo es sumamente importante. Tener en cuenta que donde más defensas tenemos es en el tracto digestivo. En muchas infecciones, y el coronavirus no fue la excepción, las diarreas al inicio del cuadro fueron muy frecuentes. Y esto era también no solo por ese receptor que estaba ahí presente, sino que también atacaba el sistema inmune. El daño endotelial, el sistema inmune también y, como no, el sistema nervioso, que no vendría a dejar de ser algo motivado también por la inflamación que está muy presente. Los mecanismos, pues cuando intentas agruparlos por algunos de ellos, pues ya veis que de alguna forma son mecanismos diferentes. Bien, a nivel del cerebro, pues sí que se ve que hay una hipoperfusión a nivel cerebral, que eso también está interviniendo, lo mismo que la neuroinflamación. Y esto lo podríamos estar hablando de todo lo que sucede en diferentes órganos y sistemas. A nivel cardiovascular, el daño macro-micro, pero también las alteraciones de la coagulación. Lo mismo los cambios que se suceden en otras localizaciones, ¿no? Este es un artículo también muy interesante, el de Iwasaki, es una revisión de todo lo que está sucediendo. Entonces, lo que no debiéramos es contemplar desde un punto de vista didáctico y docente, pudiera estar muy bien separar qué es lo que está sucediendo. Pero como bien señalaba en este esquema, esto es un engranaje que todo está influyendo porque todo está aplicando a que sucedan otros acontecimientos que a la vez se retroalimentan, ¿no? Y esto, lejos de ser sencillo, cuando lo representan estos otros autores, ya veis cómo influyen y cómo interaccionan. Los trazos más gruesos es porque hay más evidencias, pero ya veis que es muy importante la hora de estas interacciones, porque lo que nos está diciendo que es la complejidad y que muchas veces pueden estar ocurriendo varias de estas etiologías a la vez para desencadenar estas consecuencias.
un par de mensajes sobre todo, ¿no? De persistencia viral. Pues muy importante es que esos periodos que han comentado esta mañana de que está sin síntomas, esos periodos sintomáticos, de ninguna forma nos está diciendo que haya desaparecido lo que esté motivando el proceso. Es decir, puede ser que haya temporalmente una situación de reposo, pero que ahí está presente, ¿no? Se ha visto la presencia de ARN viral en autopsias pues, más allá de los 6 meses. Los estudios, cuando los lees, no han cultivado para ver si este virus era viable o no. Pero también hemos visto evidencias que sin ser viable el virus, nada más que con las proteínas, también está teniendo un impacto negativo en la salud, ¿no? La identificación también del virus o de restos del virus de antígenos pues en sangre, en heces, está siempre muy presente. Y luego pudiera darse el caso de que el virus esté oculto y que no lleguemos a identificarlo. Esto yo creo que es un aspecto sumamente relevante y de ahí probablemente la importancia de que las biopsias, en este caso que se puedan hacer por cirugías orofaringeas de apéndice, pudieran tener un muy alto valor a la hora de llegar a conocer muy bien cómo es esta enfermedad, ¿no? Y luego el virus probablemente está desarrollando algunos sistemas para evitar que pueda ser reconocido por el sistema inmune y de alguna forma atacado, ¿no? Esto es un artículo de este año, es respecto a citomegalovirus. En amarillo estaría lo que es la célula infectada. ¿Qué es lo que sucede? Se rodea de una cohorte de células sanas que de alguna forma las está dirigiendo a través de cierta secreción de sustancias, de tal forma que son propias y que el sistema inmune, que aunque sea robusto, no lo está reconociendo porque son células propias, con lo cual el virus puede estar en el centro de todo este conglomerado y de alguna forma estás evitando también que pueda tu sistema inmune estar atacando, ¿no? Reservorios, pues yo creo que el tracto digestivo es sumamente importante. Es sumamente importante no solo por el tema que hemos comentado de que se deposita muchos componentes de lo que es sistema defensivo, también los tejidos pulmonares extrapulmonares. Y lo que se ha empezado a ver en tracto genital masculino es la presencia de ARN. Esto no debiera sorprendernos, puesto que se publicó este mismo año, si no fue a finales del año pasado, la presencia de ébola en semen en algunos pacientes que habían pasado con anterioridad el virus y sin embargo se había vuelto a detectar. Y a relación con lo que es el tracto digestivo, es un PET que se ha hecho con un trazador que no está comercial. Es un PET, yo cuando estoy hablando con los compañeros de medicina nuclear, es un PET que se diseñó para investigación, pero lo que veis es que donde está captando es sobre todo tracto digestivo, intestino delgado, y eso hablaría a favor de dónde se está produciendo ese estado inflamatorio y que cabría la posibilidad de pensar que ese pudiera ser uno de los reservorios. Los amigos no deseados son la reactivación de algunos virus. Y ahí tendríamos a Epstein-Barr y a virus herpes. 90% de la población mundial está coinfectado. Es decir, no somos ajenos a la presencia de este virus. Normalmente no está dándonos guerra, pero está ahí presente en algunas circunstancias, quimioterapia, baja de defensas, puede reactivarse. Se ha hablado esta mañana también de algunas cuestiones, ¿no? La niebla mental también la produce el Epstein-Barr a largo plazo, sobre todo en las fases iniciales de la recuperación. Artralgias, mialgias y sobre todo uno de los problemas es que produce la sobreexpresión del enzima conversor de la angiotensina, que os recuerdo que es donde ancla este virus. De virus herpes 6 se ha comentado también esta mañana, el compañero que hablaba de dolor nos lo ha dicho. Se afecta a la mitocondria. La mitocondria es la central nuclear, la que provoca energía y es la que nos va a permitir todo lo que esté sucediendo, con lo cual ahí tenemos también muchos aspectos a estudiar. Cuando intentan ver qué es lo que sucede, pues bueno, pues casi el 40-45% de los pacientes que han tenido lo que es un COVID prolongado se identifica de alguna forma la presencia de este virus. Con virus herpes 6, por fortuna, la asociación de ambos, el porcentaje es menor, pero de alguna forma están actuando favoreciéndose el uno al otro. Los superantígenos, os he comentado antes con anterioridad, es un mecanismo de defensa. Y precisamente en este virus, en este coronavirus, a diferencia de los anteriores, sí que produce este superantígeno que no lo provocaban los anteriores. Con lo cual es otro aspecto novedoso en lo que es este virus. ¿Por qué es importante? Sobre todo por la cascada que provoca. Fenómenos de autoinmunidad, fracaso multiorgánico y en ocasiones extremas lo que es la muerte, ¿no? Y esta mañana también se ha insistido mucho en el tema de la microbiota. Cuidado con tomar cualquier probiótico, porque lo que tenemos que saber también es qué es lo que está funcionando y no funcionando. La microbiota, de alguna forma, no es tanto la bacteria por sí, aunque hemos hablado también del viroma, es lo que secreta o produce esa microbiota. Veis algunas que en estos pacientes con COVID prolongado tienen un predominio
de las que están implicadas en fenómenos inflamatorios. Y en este balance, quien salen perdiendo son los Bifidobacterium, por ejemplo, que son más antiinflamatorios, con lo cual nos estamos encontrando que hay mucho patrón proinflamatorio en el momento actual, ¿no? Con lo cual, efectivamente, es una línea de trabajo sumamente importante. Máxime, porque aquí interviene el nervio vago. El nervio vago es una gran autopista que nos está conectando el aparato digestivo con el cerebro. Esta circulación es bidireccional, tanto el cerebro, cuando hay situaciones de estrés, te está cambiando la microbiota intestinal, como en las situaciones en las que se cambia la flora por algunos episodios de agresiones que ha podido haber por otros procesos, están mandándole órdenes al cerebro, sobre todo por las sustancias que secreta y que produce, con lo cual esta cadena yo creo que es sumamente importante y podría explicar y justificar algunas cosas. Y luego, pues brevemente comentar la presencia de microcoágulos a los que se ha hecho referencia esta mañana, no solo porque se formen esos trombos, sino que se están secretando algunas sustancias que impiden la coagulación y que impiden también lo que es la cicatrización en otro momento. El problema de la bajada de linfocitos CD4 y la contrarregulación con CD8, tipo de linfocitos de tipo de glóbulos blancos, que lo hemos visto mucho en la infección por VIH, que acarrea consecuencias sobre todo a la hora de comorbilidades y complicaciones. Se habla mucho también del nervio vago, pero el nervio vago, la disfunción y la necesidad de hacer reactivación del nervio vago pudiera estar mediado también por esa alteración en la microbiota intestinal. Y por último, siempre parece que es importante recurrir a estudios genéticos. Se ha publicado recientemente un estudio en el que se lían datos que hablaban de la identificación de Fox como uno de los vehículos que puede estar alterado. Es un estudio genético que se ha hecho a nivel nacional. Si hubiera que hacer un resumen, básicamente es el que no seamos capaces de identificar qué causa o causas o cuáles son las etiologías que provocan el COVID persistente, no quiere decir que el COVID no exista, el COVID prolongado. O sea, yo creo que esto es importante tenerlo en cuenta. Y es esencial, si queremos avanzar en diagnósticos, tratamientos, conocer pronóstico, crear esos fenotipos, esos grupos de pacientes, verlos cómo los podemos agrupar para poder establecer estrategias de diagnóstico, de tratamiento, de respuesta a los tratamientos y conocer qué es lo que está sucediendo. Y esto ha sido todo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, José Ramón, además por ceñirse bien al tiempo. Entonces, vamos por la siguiente presentación, que es un poco, seguimos con las luces y sombras de la investigación, pero abordando la siguiente parte, caracterización e implicaciones. Ana González Neira, bióloga, Unidad de Genotipado Humano, Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, Madrid. 15-20 minutos y el debate al final. Bueno, pues nada. Yo me sumo, la verdad es que quiero agradecer el hecho de estar aquí, a Pilar, a Paula, por hacerme parte de este gran grupo de trabajo, siendo un poco, en cierto modo, el bicho raro. El bicho raro porque, bueno, sé que durante todos estos 2 días, además he aprendido muchísimo sobre la clínica, sobre los tratamientos, algo que, bueno, en los artículos se puede aprender, pero es mucho más sencillo si lo explicáis y nos lo explican también como me lo han explicado durante todas estas sesiones. Y bueno, pues básicamente es que en mi caso, yo vengo a hablaros de nuestro ADN. Yo soy genetista y en mi laboratorio lo que hacemos es estudiar el ADN humano. Es esta estructura de doble cadena que está formada. Bueno, pues entonces, como os hablaba de esta estructura, que lo que tiene, pues como veis, nuestros genes, que se empaqueta formando nuestros cromosomas, está dentro del núcleo de nuestras células y de alguna manera es como un libro que lo que da es información a nuestras células para que funcionen correctamente. Para que os hagáis una idea, de verdad, esperad, que no le he pillado el tranquillo. En concreto, nuestro ADN tiene 3.000 millones de pares de bases nucleotídicas, es decir, 3.000 millones de bases de letras. Lo que quiere decir es que básicamente estaríamos hablando de hasta 3.200 Quijotes, para que os hagáis una idea de la dimensión de la información que existe en nuestro genoma.
Y bueno, lo interesante también, que gracias a los grandes desarrollos tecnológicos que hemos venido sufriendo durante estos últimos años, podemos ser capaces de extender la secuencia de nuestro genoma humano por 500 euros, 500 o incluso menos, dependiendo un poco de la tecnología que utilices. O sea que, digamos que toda esta información a día de hoy está en nuestras manos para ser utilizada, para trabajar con ella, y realmente es algo muy interesante que se puede llevar a cabo grandes estudios que de alguna manera nos van a identificar genes que pueden estar asociados con, incluso como en este caso el planteamiento y el proyecto que os voy a comentar, que es la relación que puede tener con la aparición o el riesgo a desarrollar COVID persistente. Haciendo un poco de historia también, pues como recordaréis que hace más de 20 años se secuenció el primer genoma humano. No se hizo con las tecnologías que existen ahora, que son tecnologías que en 48 horas tienes el genoma completo de un individuo. Se tardó, yo no sé, meses, ¿no? o incluso más. Tendría yo que recordar cuánto tiempo se tardó y lo caro que resultó tener esta secuencia. Pero sí que nos ayudó a entender que cuando tú comparabas el genoma de dos individuos, el 99% de todas esas bases nucleotídicas de las que hablaba, esos Quijotes que os comentaba, eran completamente iguales en todos los individuos. ¿Y qué es lo interesante? Eso no es lo interesante. Lo interesante es que el 1% restante es el que realmente nos hacía a nosotros únicos. Nos hace únicos, como por ejemplo, como os comento aquí, gracias a la variabilidad genética. Es decir, esos 1% son posiciones concretas en nuestro genoma que son variables a lo largo en todos los individuos. De manera que, por ejemplo, si pensamos en un nombre como referencia, como rama, podemos encontrarnos deleciones que lo que hacen es cambiar el significado de este código genético. En este caso, lo que tendríamos es perder una de esas bases nucleotídicas y tendríamos AMA, pero bueno, en nuestro código genético sería quizá otra proteína diferente, otra manera de expresarse diferente para ese gen. Si, por ejemplo, tenemos una inversión, es decir, que se cambia la R por la A, tendríamos una palabra diferente, como puede ser ARMA. Una inserción en el que se incluye una base nucleotídica por una mutación y por lo tanto tendríamos otra palabra diferente, rampa, y lo mismo sucede pues con una sustitución que se sustituye la R por la C y tenemos otro significado distinto como es gamma. Lo mismo pasa con nuestro código genético y con nuestro ADN. Y lo interesante es que todas esas diferencias que os comentaba que nos hacía únicos, no solo nos hace únicos a la vista de todos, en nuestros ojos, en nuestro color de pelo, en lo altos o bajos que somos, en lo simpáticos incluso que podemos ser, sino que también nos hace únicos a la hora del riesgo a desarrollar una enfermedad y a la respuesta terapéutica. Ese es, digamos, de alguna manera el nicho en donde nosotros trabajamos, intentando, en el caso, bueno, yo trabajo en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, estamos más dirigidos al estudio de cáncer y tratamiento del cáncer, pero evidentemente todas estas estrategias pueden ser aplicadas a cualquier patología. Y esta es un poco la idea que surgió pues, de una de las conversaciones que tuvimos Pilar y Paula, porque pensamos que evidentemente los factores clínicos están a día de hoy ya los tenemos muy bien caracterizados, bueno, bastantes, ¿no? Como habéis hablado vosotros, los expertos, del sexo femenino, edad media, obesidad, factores de riesgo como puede ser, mira, ahora estoy viendo el ratón, factores de riesgo como puede ser el tabaco, la severidad de COVID, si estás vacunado o no, incluso comorbilidades. Esto yo he visto que es claro, está bien establecido, pero quizá estos factores clínicos no explican las diferencias interindividuales que nosotros identificamos en nuestros pacientes o en nuestras poblaciones. ¿Por qué un paciente desarrolla long COVID y no, incluso teniendo los mismos factores de riesgo clínico? ¿Puede tener algún tipo de papel en nuestros genes? Pues puede suceder y esto es en donde estamos y eso es lo que pretendemos ver. El objetivo, por tanto, del estudio es identificar genes de susceptibilidad a desarrollar esta enfermedad. ¿Y por qué es tan interesante encontrar esos genes? Pues estos son los 4 puntos que yo creo que son cruciales y son aplicables a cualquier enfermedad. Por un lado, nos va a ayudar a entender la enfermedad. Vamos a ir a genes y vamos a saber cuáles son los genes que tenemos dañados o que se expresan más o menos y que por lo tanto nos puede también
dirigir hacia cuáles son las causas, aunque muchas de ellas ya están conocidas, pero incluso establecerlas con más robustez. Nos puede ayudar a buscar dianas terapéuticas para desarrollar nuevos fármacos. ¿Qué más nos puede ayudar y que también hemos discutido durante la comida? Pues medidas preventivas en pacientes de alto riesgo. Si tú eres capaz de identificar cuál es el paciente que tienes un paciente de alto riesgo, desde el punto de vista genético incluso, que tiene un mayor riesgo a desarrollar long COVID, quizá puedes aplicar medidas preventivas previo a que desarrolle esa long COVID para evitar que la desarrolle. Y por último, por supuesto, individualizar el tratamiento y personalizarlo, también es así, ¿vale? Entonces, yo creo que esto es un poco lo que estos genes que pretendemos identificar nos pueden ayudar con otros trocitos del pastel. No estoy hablando que la genética lo va a explicar todo, por supuesto que no, pero puede explicar en parte estas diferencias interindividuales. Bueno, pues en esta dirección fuimos y en colaboración con REICOP, con la Sociedad Española de Médicos Generales, y SCOURS, que es un consorcio que se creó y en el que yo participaba antes de empezar a trabajar en REICOP con este tema. Es un consorcio que se creó cuando en la primera ola de COVID agudo, se creó este consorcio con la idea de identificar estos genes de susceptibilidad para ser capaces de predecir la severidad del COVID agudo, ¿vale? Es un estudio que se hizo, hemos participado en muchos grupos. Esta es bueno, ahora os enseñaré la página web. Esta es la página web del SCOURS y lo que se ha hecho en este estudio es recoger casos de COVID agudo y pacientes hospitalizados y no hospitalizados, incluso pacientes sanos, y se les ha estudiado su genoma con una serie de tecnologías. Y si se están identificando, están saliendo varios artículos que de alguna manera nos identifican genes que están asociados con una mayor severidad del COVID agudo, ¿vale? Estos son los objetivos y lo que yo quería comentar es que, teniendo en cuenta que teníamos disponibilidad de esas muestras, de esos datos genéticos y de esos pacientes, lo que se planteó es, vamos a plantear un subestudio dentro de la cohorte SCOURS, que son pacientes agudos, con el objetivo de hacerles un seguimiento para recoger cuál es su estado de salud, si tenían COVID o no COVID y otra serie de variables, después de los 3 meses de infección. Y esto fue lo que se planteó. Enviamos un correo electrónico invitando a todos los participantes del consorcio SCOURS, además de gente de los grupos del consorcio SCOURS, se han unido también grupos de REICOP, que también han dado muestras de pacientes long COVID y no long COVID para trabajar en el estudio. Y bueno, este es un poco por dónde se inició. Entonces, simplemente comentaros, que creo que me he saltado esa diapositiva y os la voy a enseñar porque es que la manera que se tiene de identificar estos genes es una manera muy sencilla, con toda la dificultad que tiene recoger todos estos pacientes, ¿no? Pero si tú eres capaz de tener 2 grupos de pacientes con un tamaño muestral lo suficientemente grande para tener poder estadístico para llevar a cabo este análisis, en el que agrupes pacientes con long COVID y pacientes con no long COVID y compares, vamos a poner en este caso, un único de esos cambios que os he comentado, ¿no? Entonces yo os pregunto, imaginaos que los que están en azul son portadores en esa posición concreta variable de las que os hablaba que cambiaba el significado, unos son portadores de la base de adenina, ¿vale? Y los azules oscuros son de la guanina. Vosotros diríais, así, mirando la imagen, que esta variante está asociada con la aparición de long COVID. Vale, muy bien, perfecto, ¿no? ¿Lo entendéis? ¿Por qué? Porque está mucho más representada en el grupo de los enfermos long COVID que los no. Esto es una manera sencilla de explicaros qué es un test de asociación. Se hace de manera estadística y no solo se hace en un SNP, sino una variante, en este caso una sustitución, sino que se puede hacer en millones de variantes genéticas, ¿vale? Entonces, bueno, pues ¿cuál es la conclusión a la que llegamos? Por ponerlo de manera sencilla, pues que la base nucleotídica guanina está asociada con un mayor riesgo a desarrollar. Luego habrá que ver si realmente eso es significativo, si funcionalmente eso tiene sentido porque está en un gen que biológicamente explica ese mecanismo
pero este es un poco el concepto general de un estudio de asociación. Y como os comentaba, esas muestras las conseguimos a través de Scouts, ¿vale? Y me voy a las siguientes diapositivas. Después de la invitación que os comenté que se envió, estos fueron los grupos que finalmente decidieron llamar, volver a pasar su comité de ética, llamar a los pacientes, preguntarles cuál es su estado de salud y cumplimentar un cuestionario que fue elaborado gracias a Reiko. Bueno, en este caso lo elaboraron desde Reiko y bueno, pues este cuestionario, lo que tenemos aquí son diferentes datos, lo pasamos a REDCap, los clínicos se metían dentro de REDCap para complementarlo. Los datos previos, los datos que ya se disponían de la COVID aguda seguían estando allí y lo que hicimos es un subestudio en el que se complementaron esos datos con el estado de salud o cómo estaban esos pacientes después de los 3 meses, ¿vale? Bueno, no quiero entrar en detalle, pero bueno, esto es un cuestionario enorme que se elaboró gracias a vosotras, que nos ayudasteis y que pusimos todas las variables que fueron las más interesantes y bueno, en este caso pues esto no se ve nada, pero son los síntomas para que cada uno fuera marcando cuáles eran los síntomas persistentes a la semana 13 y bueno, esto fue un poco la idea. Bueno, el trabajo está en progress, no voy a enseñaros cosas, simplemente voy a dar pequeñas pinceladas de las cosas que hemos ido obteniendo en los últimos días de análisis, pero bueno, deciros que finalmente de los... teníamos 1.300 muestras que habrían podido ser recuperado el dato de long COVID o habrían vuelto a recontactar con ellos para recuperar ese dato o complementar ese cuestionario y finalmente tenemos 1.047 pacientes, de los cuales 337 son long COVID positivo, 710 son long COVID negativo. Esta es la distribución en género, en edades. Esto es, bueno, algunos de los datos clínicos que también hemos ido extrayendo porque es bastante complicado sacar todos los datos de REDCap, normalizarlos y ponerlos en bonito, pero bueno, básicamente estos son todos los datos. Tenemos muchos más datos que hemos ido consiguiendo, que han cumplimentado. Algunos tienen un porcentaje menor, otros tienen un porcentaje mayor de respuesta. Este es el porcentaje, que algunos clínicos pues no lo complementan todo, pero bueno. Y bueno, pues esto es un poco la situación del proyecto. Estos son los síntomas que se recogieron y bueno, esto es una cosa que tenemos también que valorar con Pilar, porque además de estos síntomas que Pilar nos ayudó a listar en el cuestionario, tenemos otro apartado que pone otros y todo eso lo tenemos que trabajar para intentarlo codificar, para ver exactamente cuáles son todas las respuestas que hemos ido obteniendo. Pero bueno, para que veáis un poco la distribución, lo que yo queda claro y lo que hemos discutido también con Pilar, que hay cosas pues que es verdad que llaman muchísimo la atención, como puede ser el caso, es que no me hace mucho caso, bueno, nada, el biointernada, como es el caso del tema de la disnea, del dolor torácico que se mantiene, y habíamos hablado del dolor articular y mialgia, que también se mantenía, mientras que descendía muchísimo en el grupo de los no long COVID. Había, pero se disminuía, ¿no? Bueno, estos son, todavía ya como os comento, son datos preliminares, pero bueno, lo importante es que tenemos datos de 1.100 pacientes españoles, unos 400 de pacientes latinoamericanos y luego además tenemos una corte de replicación, porque en este tipo de estudios siempre necesitas tener una corte de replicación para ver si lo que tú obtienes desde el punto de vista estadístico se replica en una corte independiente. Y tenemos Lourdes, tenemos la corte de Lourdes, que ya la tenemos analizada y es la que vamos a utilizar para replicar estos resultados. Y bueno, pues la variación genética, como os comentaba, en este caso hemos analizado variantes single nucleotide polymorphisms, que son polimorfismos de una única base, que son cambios de sustitución, básicamente, que son los más frecuentes en la población o en nuestro genoma, y pueden estar localizados en diferentes regiones de nuestro genoma, tanto dentro de los genes, fuera de los genes, pueden ser SNPs reguladores o SNPs que no están ni siquiera en una región codificante. Y bueno, no quiero entrar en los detalles técnicos, simplemente decir que utilizamos un array que permitió
llevar el análisis y analizar a estos pacientes y fuimos capaces de identificar hasta 730.000 variantes a lo largo de todo el genoma de estos pacientes y tenemos esos datos disponibles y son los que estamos analizando. Bueno, esto no voy a entrar. Voy a enseñar 4 pinceladas de cuatro resultados. Cuando hicimos el análisis y también, de alguna manera, también para poner un poco encima de la mesa lo que estamos haciendo. Hicimos una comparación como muy burda, yo lo llamaría burda porque, bueno, dada la complejidad de síntomas que hay en esta, y más después del día de ayer que me he hecho un máster, ¿no?, en la parte clínica, pues realmente el comparar long COVID versus no COVID no parece que tengamos resultados interesantes. Os explico qué es esto. Esto es un Manhattan Plot, se llama, ¿vale? Pues para los que no estéis familiarizados. Os cuento qué es cada cosa. Esos puntitos que veis corresponden a cada uno de esos 750 o 30.000 variantes que os comento, ¿vale? En este lado tenemos el p-value, que es la significación. ¿Qué significa? Pensad, cuando veáis una imagen de estas características, cuanto más alto es más significativo. No, es que no me funciona el puntero, Paula. Vamos, ya me pongo de pie. Cuanto más alto es más significativo. ¿Qué significa? Que es más probable que no sea con consecuencia del azar, ¿vale? Eso por un lado. Entonces vamos a poner que este sería el threshold que nosotros tendríamos en cuenta para decir todo lo que está por encima de esto, o por debajo, porque es un p-value mucho más pequeño, es muy probable que no sea consecuencia de un simple testing por azar, ¿vale? Y cada uno de estos cuadraditos son, os lo podría haber puesto en colorines, pero no me ha dado tiempo. Estos son cromosomas, ¿vale? Son los puntos marcador y cada trocito corresponde a los marcadores testados dentro de cada uno de esos cromosomas, ¿vale? Entonces, eso se llama Manhattan Plot, para que, si no estabais familiarizados, para que lo tengáis en mente. Todos los estudios GWAS, Genome-Wide Association Studies, que son este tipo de estudios, te sacan este tipo de gráfica, ¿vale? Y así que el próximo día que lo veáis en un paper sabéis lo que es. Bueno, y entonces, viendo esto, que los resultados no es que, habéis visto que la línea roja no había nada por encima. Entonces, empezamos a dar un poco de vuelta, ¿no?, a ver un poco que podríamos intentar buscar, y ya lo habíamos pensado, buscar otro tipo de análisis un poco más específico. ¿Por qué? Pues como hemos visto, el COVID es una condición muy heterogénea. Lo que yo jamás esperaría, bueno, no es encontrarme el gen que me lo explique todo, no esperaría, sino que estaría más pensando en un modelo poligénico, en el que son muchos genes y la combinación de alelos de riesgo que vienen de diferentes genes la que me puede de alguna manera explicar este mayor riesgo. Y dependiendo, quizá, de los síntomas, podríamos estar pensando en unos genes afectados u otros, ¿vale? Esto es un poco la idea que se tiene, que yo tengo en la cabeza. No sé si es cierta o no, pero bueno, este es un poco el planteamiento. Por lo tanto, pedí ayuda de nuevo a Reiko, ¿no?, para Pilar y Paula, que me ayudaran a esos síntomas que habíamos puesto únicos, los metiera dentro de esos grupos de síntomas, ¿no?, de los que habíamos hablado. Y basándome en este trabajo que han publicado, los hemos agrupado de esta manera, ¿vale? Sé que es cierto, ya os digo que como es un análisis es preliminar, porque como tenemos todo el listado de los otros síntomas, los tenemos que incluir en el análisis. Pero bueno, podríamos estar hablando de esto, y esto sería, por lo tanto, la distribución de la que os había enseñado antes. Y ahora los análisis, en vez de ser long COVID no, estaríamos hablando de paciente con síntomas generales sí, pacientes con síntomas generales no, para ver si nos saltan genes específicos que puedan estar asociados con ese tipo de esos síntomas concretos. Bueno, es una idea. También es cierto que, como comento, como no hay nada al respecto, ahora os comento un paper que no está publicado, pero que acaba de salir un early access y bueno, que han encontrado, pero no han hecho este tipo de análisis, pero puede ser una manera de encontrar esa combinación de múltiples genes que de alguna manera pudiesen estar asociados con grupos de síntomas específicos. Y bueno, pues cuando hicimos el análisis con los síntomas respiratorios, no os voy a enseñar genes porque ya os digo que no hemos tenido tiempo, pero sí que ya vemos
que el threshold, hay algunos R, esto es una variante, que ya salta, ya es significativo, hay que darle una vuelta, mirar y remirar. Pero bueno, parece que las cosas son algo más prometedoras. Aparecen ahí otro grupo de variantes, estos serían como diferentes variantes en un mismo locus, que parece que están asociadas pues, con eso, con un mayor riesgo a desarrollar síntomas en el aparato locomotor. Y bueno, pues por ejemplo en este caso, perdón, ¡ay, qué desastre! En este caso encontrábamos este gen y de hecho esta mañana he hecho la búsqueda y he encontrado, bueno, pues que tiene buena pinta, como digo yo, porque pone que está involved in response to virus. O sea que, bueno, quiero decir, no estoy diciendo que todavía estamos empezando, pero creo que pueden ser resultados interesantes y haciéndolo quizá de esta manera en subestudios podemos sacar resultados tiene más sentido y que además desde el punto de vista biológico tiene también más sentido porque esperarás que estén relacionados con el mecanismo, ¿no? o con, digamos, con los órganos que están involucrados en el grupo de síntomas, ¿no? Bueno, esto es percepción. Simplemente comentar que yo hasta ahora decía, no hay nada todavía en la literatura. Bueno, pues esta es una publicación que no está todavía en PubMed, simplemente es un preliminary report, que es una revista que saca reports pero que todavía está en referees y estas cosas, todavía no ha sido publicada. Y bueno, lo que solo han encontrado, y fijaos el tamaño muestral, por eso también digo que quizá teníamos que hacer un esfuerzo a encontrar más pacientes long COVID, porque ellos están hablando de 6.450 long COVID y han encontrado asociación en un gen, que es el gen FOXP4, que se expresa mucho más cuando el individuo tiene esa variante de riesgo en el pulmón y que ya había estado previamente asociada con disfunción pulmonar y con severidad a la COVID. Es el primer gen que ha salido ahora mismo. Nosotros lo hemos mirado en nuestra corte y no nos sale asociado. No sabemos muy bien si es porque nuestro tamaño muestral es inferior o, bueno, tenemos que darle una vuelta, pero no replicamos los resultados, porque eso es lo primero que hemos hecho. Pero, ¿no va a salir por qué? ¿Por el tamaño muestral? Porque se va a asociar con las complicaciones agudas de la COVID. Pues a lo mejor está mezclando secuelas con... Vale. Bueno, yo lo dejo ahí un poco por si también le queréis echar un ojo. Es una estrategia similar, pero no han hecho un estudio específico de agrupar síntomas como lo que tenemos nosotros previsto hacer. Pero bueno, ya se irá viendo. Y nada más, estas son las conclusiones finales. Consideramos que entender estos mecanismos asociados nos puede ayudar a identificar nuevas dianas para el desarrollo de tratamientos eficaces, puede ser una herramienta más para identificar estos nuevos fármacos. ¿Cuál sería el objetivo como tal? Encontrar un modelo predictivo que incluya no solo los factores clínicos que ya conocemos, que ya están bien establecidos, sino estos factores nuevos genéticos que podamos identificar en nuestro estudio o junto con otros estudios que se hagan en paralelo, no solo el nuestro español, para identificar esos pacientes de alto riesgo y por lo tanto tener un manejo preventivo personalizado de estos pacientes. Y bueno, por supuesto, creo que como todo lo que hemos venido hablando durante toda esta jornada, creo que también este proyecto es un claro ejemplo de un abordaje multidisciplinar en que no solo están clínicos, genetistas, bioinformáticos, epidemiólogos, estadísticos y, como no, pues y los pacientes. Y nada más, agradecer a mi grupo del CENIO, al grupo de REICOP, a SCORPS, que también han participado, y todos los hospitales, y como no, a los colectivos de pacientes y a todos los pacientes en general. Y gracias. Bueno, muchas gracias. Supongo que los que sois clínicos como yo y médicos de familia, cuando oísteis a Ana explicar estas cosas así con esa sencillez y con esa ilusión, supongo que nos abre la esperanza, ¿no? O sea, bueno, la verdad es que es ilusionante. Gracias por eso. Vamos con la siguiente parte. Lourdes Mateu Pruñosa, médico especialista en enfermedades infecciosas, Hospital Universitario Germans Trias y Pujol. Y ahora sí que vamos a tratamientos, pero en investigación. Cuéntanos. A ver, vamos a ver qué puedo explicar.
¿Es una clara? Si a día de hoy hacemos una búsqueda, ¿no?, en Google de los tratamientos, ¿no?, de long COVID treatment, tenemos más de 2.000 millones de resultados. Y a Google hay que sumarle Twitter, TikTok, Instagram y todas esas redes que yo ya no estoy. Tengo que preguntar a mis hijos. Y qué evidencia científica, ¿no?, hay en todos estos tratamientos, porque yo estoy enferma de COVID persistente, yo no me encuentro bien, veo en las redes que hay algo que funciona y estoy seguro que me lo tomo. Y aparte, hay gente que se aprovecha de la situación, hay gente que se está aprovechando de la desesperación de los enfermos con COVID persistente, que lo único que quieren es volver a su vida. Y se está aprovechando porque están pagando los pacientes con COVID persistente mucho dinero por tratamientos que no tienen ninguna evidencia científica, ¿no? Es nuestra responsabilidad crear esa evidencia científica, y aquí está la luz, ¿no? Esto era la sombra. La luz es que si esta presentación lo hubiésemos hecho en enero del 2021, quizá yo hubiese acabado la presentación, pero estamos hoy en julio de 2023 y hay más de 323 estudios en clinical trials, y si vemos intervencionistas hay más de 194. Y esto es una gran luz en la sombra. ¿Dónde se están haciendo los estudios? Básicamente se están haciendo en Estados Unidos y en Europa. Cuando hablamos de tratamiento de la COVID persistente, estamos hablando de tratamiento sintomático, y la rehabilitación juega un papel fundamental para mejorar la calidad de vida de los pacientes, rehabilitación motora, respiratoria, terapia ocupacional, neurocognitiva, logopedia. Y el tratamiento por síntomas, porque tenemos que tratar los síntomas que tienen los pacientes, tenemos que tratar el dolor que tienen los pacientes, tenemos que tratar las taquicardias, pero ¿qué hay en cuanto al tratamiento específico? Pues de momento hay poca cosa. ¿Qué tratamientos? ¿Cuáles son nuestras dianas? Pues nuestras dianas tienen que ser nuestras hipótesis: la persistencia viral, la inflamación, la disbiosis, la afectación microvascular, y básicamente a día de hoy los tratamientos que hay en investigación son antivirales y tratamientos inmunomoduladores. En cuanto a antivirales, por la persistencia viral, y va a ser un poco, yo creo, que rollo la presentación, porque iré citando todos los tratamientos que hay en investigación. El Paxlovid aprobado para evitar la progresión de la infección por SARS-CoV-2 leve en pacientes con riesgo. Hay 4 ensayos clínicos, 4 ensayos, uno en Karolinska y los otros 3 en Estados Unidos, randomizados, doble ciego, con placebo más ritonavir, con una N de 1000, ¿no?, el de Duke, con 1.700 pacientes. Algunos han empezado y otros están pendientes de iniciar el reclutamiento, pero hay 4 ensayos. Remdesivir, el antiviral aprobado para el tratamiento de la infección por COVID, por SARS-CoV-2 grave. Hay un solo ensayo, hay un ensayo que además ha salido ahora en Clinical Trial. Es un randomizado, es abierto, son 5 días de remdesivir en pacientes con COVID persistente versus no tratamiento, y con una N de 98 pacientes. No han empezado aún el reclutamiento. ¿Qué más? Leronlimab, inhibidor de CR5, que se ha utilizado en VIH para impedir que el VIH entre en las células. Aquí hay un ensayo. Es un ensayo que ya está acabado con 56 pacientes, en fase 2, randomizado, doble ciego, con placebo, y donde solo trataron 58 pacientes. No hay diferencias en cuanto a los síntomas en el grupo tratamiento y en el grupo placebo. Sí que vemos que hay un incremento, como es de suponer, del CCR5 en aquellos que les hemos dado el inhibidor, y cuando vemos los pacientes, cuando vemos los pacientes que responden, sí que tienen niveles incrementados de CCR5. Puede tener un papel. ¿Qué más? O una molécula, la AER002, es un anticuerpo contra SARS-CoV-2.
Este es un estudio del doctor Peluso, ¿no?, que tanto nos está enseñando y que también ha empezado ahora, ¿no? Está publicado en Clinical Trials yo creo que de hace poquito. Es un estudio randomizado, doble ciego, solo 30 pacientes. Os voy poniendo los endpoints primarios, los outcomes primarios. Es clínico, igual como todos los demás, como en todos los demás estudios que hemos hablado. El outcome primario es clínico. Plitidepsina. La plitidepsina tiene efecto antiviral y también inmunomodulador. Hay ensayos en infección por SARS-CoV-2 agudo. Ahora vamos a empezar el ensayo en pacientes inmunodeprimidos, que es una de las poblaciones de riesgo. Y aún no está en Clinical Trials, es un estudio que realizaremos desde nuestro centro. Ya hemos respuesto a las alegaciones de la EMS. Espero que en septiembre podamos empezarlo. Randomizado, doble ciego, con placebo, 260 pacientes, y también el endpoint primario vuelve a ser clínico. Ivermectina. Ivermectina es un antiparasitario con cierto efecto, con cierta actividad, puede tener actividad contra SARS-CoV-2, ¿no? Ficha técnica, tratamiento de parásitos. ¿Y por qué lo pongo? Porque muchos de nuestros pacientes vienen con ivermectina y encima nos preguntan hasta cuándo hacerla. Pues los dos únicos ensayos que hay es con ivermectina nasal para el tratamiento de la anosmia asociado al COVID. No hay ningún ensayo para el tratamiento del long COVID. Hemos acabado los antivirales, los inmunomoduladores. Baricitinib. Baricitinib es un inhibidor del JAK1 y JAK2, aprobado para la artritis reumatoide, la dermatitis atópica. Estudio randomizado, doble ciego, fase 2, outcome primario clínico, que hay que empezar aún. Será en Canadá. Este es un estudio que propusimos nosotros en el 2021 y que no conseguimos financiación, pero me alegro mucho de que se pueda hacer, ¿no? Lo importante es encontrar las soluciones, da igual quién las encuentre. Anakinra, antagonista del receptor IL-1, que lo hemos utilizado también en la infección por SARS-CoV-2. Estudio que aún no ha empezado, es un fase 2-3, randomizado, doble ciego, con placebo. El outcome primario es clínico, pendiente de iniciar el reclutamiento. Inmunoglobulinas. Las inmunoglobulinas tienen un efecto, tienen una indicación de reemplazo en todas las inmunodeficiencias y también de tratamiento inmunomodulador en muchas enfermedades autoinmunes. Hay un ensayo que se está ya reclutando con 45 pacientes, randomizado, doble ciego, endpoint primario clínico, pendiente de resultados. Nos voy a aportar mucho, creo. Plasmaféresis. La plasmaféresis, ¿no? Depuración sanguínea extracorpórea, tiene la indicación en diversas enfermedades autoinmunes. Y hay este ensayo que es el nuestro, el PAX, que es un ensayo randomizado, doble ciego. Es muy difícil hacer un randomizado doble ciego con plasmaféresis. Yo creo que si hemos hecho esto ya lo podemos hacer todo. Un día os enseñaré los vídeos del enmascaramiento. Estamos haciendo ahora el análisis, hemos acabado ya el seguimiento de los pacientes, estamos haciendo el análisis primero ciego, el análisis estadístico ciego para luego hacer el análisis final y tendremos los resultados después del verano, como todo. Hoy otro ensayo de plasmaféresis, esto es en Marsella, con 60 pacientes, es un abierto, no han hecho doble ciego y aún no ha empezado. Fluvoxamina, y lo pongo aquí porque fluvoxamina es un inhibidor selectivo de la recaptación de la serotonina, pero también puede tener un efecto inmunomodulador por activar el receptor sigma-1. Hay un ensayo con 300 pacientes, fase 2, fase 3, randomizado, doble ciego, pendiente
están reclutando ya pendiente de resultados, outcome primario clínico. Esta molécula, el RSLB132, que lo que hace es actuar sobre autoanticuerpos y complejos inmunes. Fármaco en estudio. Es un fase 2, 70 pacientes, randomizado, doble ciego, pendiente aún de iniciar el reclutamiento. BC007, que yo me pensaba, ¿no?, como hemos oído tanta publicidad, que ya estaban, según que ya tendríamos los resultados y aún no, randomizado, doble ciego, 114 pacientes, endpoint primario clínico, pendiente de los resultados. Rintatolimab, agonista restringido del Toll-like receptor 3. Es un fármaco en estudio, también es un randomizado, doble ciego, están reclutando pacientes. Yo creo que estos son esperanzas, ¿no?, todos estos estudios que hay. Montelukast, antagonista del receptor del leucotrienio. Es un estudio, ¿no?, español. 284 pacientes, fase 3, randomizado, doble ciego, pendiente de resultados. Nivolumab y Ilimumab, que es un anti-PD1 y anti-CTLA4. Este estudio es un poco diferente porque es un estudio donde en aquellos pacientes que tienen un cáncer escamoso, donde está indicado el tratamiento y tienen un long COVID, mira cómo actúa el fármaco en los síntomas de COVID persistente. No es un randomizado ni es abierto. ¿Qué más? Hemos acabado la inmunomodulación y ya me dejo. Y lo que me llama la atención es que tenemos corticoides, tenemos colchicina, no hay ningún estudio, ensayo clínico registrado de antiinflamatorios que además son baratos, ¿no? Disbiosis. Ya hemos hablado, ¿no?, durante todo el día de que hay afectación de la microbiota. El trasplante fecal que se utiliza y además que es muy efectivo en la infección recinante por Clostridium. Hay un estudio de Hong Kong no randomizado, también debe ser difícil hacer un randomizado con trasplante fecal y que están reclutando, son 60 pacientes. La alteración microvascular, pues tampoco no he encontrado mucho y mira que es una de las cosas que es una de las dianas terapéuticas que había. He encontrado este estudio donde utilizan la pentoxifilina. Es un estudio, la gracia de este estudio es que es un estudio del grupo canadiense para encontrar tratamientos para COVID persistente que son adaptativos. 1000 pacientes, hay diferentes ramas, ibudilast, pentoxifilina y el grupo todos con placebo. Endpoint primario clínico, pendiente de inicio. Otras terapias. Entonces, tenemos este estudio que también está muy bien con naltrexona, dosis bajas, ceftiricina, famotidina, placebo, diferentes blancas. No sé qué he hecho, solo 36 pacientes, y he intentado ver cómo lo van a hacer con solo 36 pacientes, pero no he podido entrar más en el estudio. Cámara hiperbárica, nuestros pacientes pagan por la cámara hiperbárica. Pues habían 2 estudios, uno se ha suspendido y solo queda un estudio que además debe estar en clinical trials desde hace más de un año seguro, 1 año y medio, y pone que aún no están reclutando, a lo mejor no lo han actualizado, espero, porque estaba bien diseñado. La estimulación del vago, hay 2 estudios, ¿no?, con la hipótesis de la afectación del vago, hay 2 estudios. Y hay muchos más. Aquí dentro de esta amalgama de estudios donde hay NIAGE, coenzima Q10, el estudio de la N-acetilcisteína también está, que he entrado hoy y aún no están reclutando, lo que pone en el Clinical Trials. Hay muchos más estudios que están pendientes de resultado. Teníamos muchos estudios pendientes de inicio, tenemos muchos pendientes de resultado.
y el problema es que no tenemos marcadores biológicos para ver la respuesta a esos tratamientos, ¿no? Los outcomes de la mayor parte de los estudios son primarios. Sí que miramos citoquinas, miramos virus, pero como secundarios, ¿no? Pero el COVID no se ha acabado, por mucho que la gente quiera pensar que ya no hay COVID, y continuarán habiendo infecciones y continuarán habiendo nuevos COVID persistentes, aunque esperemos que con un número, un porcentaje menor, pero continuarán habiendo. ¿No? Y lo que nos plantea es el tratamiento de la infección aguda por SARS-CoV-2 nos puede evitar el COVID persistente, y tenemos estos estudios, los primeros con Paxlovid. Este es el estudio que han presentado esta mañana con la corte de veteranos, que claro, no podemos competir con 281.000 pacientes, y miran los que recibieron Paxlovid y los que no recibieron Paxlovid. Y lo que vemos, y disculpar porque ha quedado muy pequeño, es que el porcentaje de COVID persistente en aquellos que habían recibido Paxlovid era menor respecto al grupo que no habían recibido tratamiento, y mejoraban todos los síntomas en el seguimiento. Hay este estudio de la cohorte del grupo noruego, donde hacen un randomizado doble ciego, 5 días de Paxlovid versus placebo en infección aguda, y miran como endpoint primario los síntomas de COVID persistente. Es decir, ya se están dando cuenta de la importancia del COVID persistente. El Remdesivir, este estudio que además también es un randomizado abierto en infección aguda en paciente que necesita ingreso hospitalario, y miran como endpoint primario la presencia o no de COVID persistente. El Imatinib y el Infliximab, también en fase aguda, en el grupo finlandés, pacientes que necesitan ingreso y que reciben este tratamiento, miran COVID persistente a los meses. Metformina, ¿no? El estudio que se publicó recientemente, ¿no? El tratamiento con metformina en la fase aguda puede reducir el COVID persistente. Es un estudio con una N importante, de 560 pacientes en el grupo de metformina y 562 en el grupo placebo, y donde hay, a destacar que hay diferentes variantes y pacientes vacunados y no vacunados. Bueno, pues parece que el tratamiento con metformina puede reducir la complicación de COVID persistente. El tratamiento con metformina en los primeros 4 días. Parece ser que cuando la dabas más tarde no tenía el mismo efecto. No, para finalizar, ¿no? A día de hoy ningún tratamiento ha mostrado su eficacia en el tratamiento específico de la COVID persistente. Estamos en la era de redes sociales con tratamientos muy prometedores, pero sin ninguna evidencia científica. Hay un gran número de ensayos clínicos en marcha. El problema es la heterogeneidad de los pacientes, es decir, los criterios de inclusión a veces son difíciles. Incluimos todos a los mismos pacientes, estamos hablando todos de lo mismo. La falta de marcadores biológicos, todos los endpoints son mayormente clínicos, escalas. Y hay muchos pendientes de resultado. Y preguntas que tenemos que responder. El tratamiento de la infección aguda para la prevención del COVID persistente es coste efectivo. Claro, nosotros diríamos que seguro que sí, pero habría que hacer estudio. Y otro tema que no he hablado es el tratamiento de las reinfecciones en el paciente con COVID persistente, porque lo que vemos es que las reinfecciones del paciente con COVID persistente empeoran la sintomatología. Tendríamos que considerar a los pacientes con COVID persistente como pacientes de riesgo, como consideramos los pacientes a lo mejor tienen una neoplasia, que hacemos tratamiento para evitar la infección grave. ¿Tendríamos que tratar a esos pacientes con COVID persistente cuando se reinfectan? Yo pienso que sí, pero tenemos que crear esa evidencia.
Y nada, este es el grupo, colabora mucha gente y todos con ganas, como hemos dicho estos días, no tenemos subvenciones ni tenemos dinero extra, pero sí que tenemos muchas ganas de saber el porqué y de poder ayudar a todos nuestros pacientes. Bueno, menudo repaso. Antes había la pregunta sobre si había tratamientos, no sé yo. Santi, esperas al final, interviene la última ponente y después hacemos ronda de preguntas, ¿vale? Hacemos que todos los ponentes subáis aquí y respondáis, ¿vale? Vamos con la última. La última, sobre todo porque es un cierre. No es la última de dejarla para el final, sino porque es un cierre. Y qué cierre mejor que el punto de vista de la investigación a través de los pacientes, ¿no? Va a intervenir Concepción Martín Cortijo en nombre de AMACOP, Asociación Madrileña de COVID Persistente. Buenas tardes, me llamo Concepción Martín Cortijo, soy afectada por COVID persistente, fisioterapeuta, profesora asociada de Ciencias de la Salud en la Universidad Complutense de Madrid y hoy vengo a hablar no en mi nombre, sino en nombre de otros muchos más. Ante todo, debo declarar que nuestro interés en la investigación en COVID persistente presenta un gran conflicto de intereses. Tenemos la mayor motivación y es que nuestra vida va en ello. Estamos hablando de algo que padecemos en primera persona, hablamos en plural por todos aquellos que no pueden hacerlo. Tened en cuenta que hay muchos pacientes con dificultad en la movilidad o con una movilidad muy limitada y que, por ejemplo, no han podido venir hoy a escuchar estas charlas. Sobrevivimos a diario con COVID persistente, con dificultades muy variables y nuestro mayor interés es curarnos y recuperar una vida pues, que hace ya muchos años que no, ya casi 3 años algunos que no podemos llevar. Vamos a hablar ahora un poco cómo surgimos los pacientes persistentes y nuestras asociaciones. Bueno, los términos long COVID, long hauler o COVID persistente surgen para denominar la primera enfermedad que quizá ha sido identificada por los propios pacientes y que ellos mismos pusieron el nombre. Fue la evidencia compartida en forma de casos individuales compartidos principalmente en redes sociales en plena época del confinamiento, la que documentó la existencia, la persistencia y la aparición de los síntomas más allá de la fase aguda de la infección. Ya en el 20 de mayo de 2020 se crea el hashtag LongCovid por la doctora Elisa Perego, que es una afectada, investigadora de ciencias de la salud y en desigualdad. Sin embargo, durante meses, pues las grandes instituciones, incluso los médicos tratantes, se referían al COVID persistente como casos anecdóticos y sin evidencia científica. Durante muchísimos meses los pacientes no hospitalizados quedaron fuera del radar de la evidencia científica. Y por fin, ya el 6 de octubre de 2021, la OMS, 504 días después, publica la primera definición oficial. Una vez que los pacientes estuvieron conectados a través de las redes sociales, nos empezamos a organizar en colectivos y en asociaciones. El objetivo era buscar el reconocimiento de la enfermedad, principalmente identificar las causas, encontrar tratamientos para mejorar la calidad de vida y muchas veces verificar que no te estabas volviendo loco y no te pasaban cosas raras que solo te pasaban a ti. Las asociaciones en este sentido han servido para dar voz y amplificar el mensaje de los pacientes y para servir de interlocutor con organismos, investigadores y asociaciones. Actualmente en España hay asociaciones en todas las comunidades, excepto en Navarra. Hay un colectivo que agrupa varias asociaciones autonómicas, que es ACTS, y una asociación nacional, que es ACPE. El colectivo persistente de Madrid surge en mayo de 2020 y se convierte en AMACOP ya en octubre de 2020. Es un colectivo en el que tratamos de guiarnos por la evidencia científica
nuestra mayor motivación es encontrar un tratamiento siempre desde la seguridad por el paciente, porque como ya ha sido mencionado en esta mesa, el hecho de que haya muchísimos pacientes desesperados está suponiendo también pues, una oportunidad para muchos profesionales, pseudoprofesionales, y a día de hoy todavía hay un desconocimiento de la enfermedad que implica que no todos los tratamientos sean seguros. Colaboramos directamente con otras asociaciones españolas e internacionales. Bueno, en este contexto de incertidumbre, donde muchas veces tus médicos, tu entorno más próximo no te entendían o no te creían, aquellos institutos y organismos que comenzaron a escucharnos, por lo menos a seguirnos y a darnos voz, se convirtieron de alguna forma en nuestros héroes. La primera alianza se establece con la Sociedad Española de Medicina General y Familia, se materializa en la guía clínica. Después la OMS ya presenta el 6 de octubre del 21 su definición, ¿vale? Produciendo que por lo menos exista un reconocimiento, y en 2022 ya se crea la Red Española de Investigación en COVID persistente, que engloba tanto asociaciones de pacientes como de profesionales. Y además de las instituciones, durante todo ese tiempo, muchas veces siguiendo esfuerzos personales y sin financiación y muchas veces sin apoyo institucional, debemos agradecer y considerar también nuestros héroes a todos aquellos investigadores que han puesto muchísimo esfuerzo personal en ver qué pasaba en aquellos pacientes. Bueno, investigadores no solo del ámbito clínico, sino también investigadores de laboratorio, que han tratado de dar luz en todo este sentido. Siguiendo esta línea, creemos que debería crearse planes de investigación estratégicos a nivel nacional y europeo, que aunaran todos los esfuerzos, produciendo verdaderas redes de conocimiento, y que se llevara a cabo se pudiera conseguir un verdadero concepto de medicina translacional, poniendo en contacto a los científicos de laboratorio con los clínicos. Creemos firmemente desde nuestra asociación que las necesidades del paciente deben constituir el motor de la investigación. Incluir a los pacientes y a las asociaciones de pacientes en proyectos de investigación, ¿vale? Aquel famoso concepto de paciente experto que ya se aplica pues, en educación terapéutica, en escuelas de pacientes, creemos que es ventajoso para muchos proyectos. Estamos hablando de una enfermedad nueva, desconocida, que desconocemos cómo va a evolucionar, y al final los pacientes y sus colectivos pueden suponer una gran fuente de datos. Por otra parte, toda la documentación que surge en esos proyectos de investigación que va dirigida a los propios pacientes, contar con la revisión de escalas, de cuestionarios y de hojas de información para ver qué se adapta y que recoge los conceptos importantes para los pacientes, que utiliza su lenguaje, etc. Por otra parte, en cuanto al proceso de reclutamiento de individuos, tanto casos como controles, contactar con asociaciones de pacientes puede minimizar enormemente el esfuerzo. Y en cuanto incluso a los controles, no hay control más entregado que aquellos allegados y familiares de pacientes y afectados. Los colectivos de pacientes, sus chats, sus foros de debate y bueno, incluso su comunicación verbal, en estos foros muchas veces se observan datos que pueden suponer pistas o hipótesis que pueden llevarse a por lo menos plantear una hipótesis de investigación. Por ejemplo, ¿es frecuente que aparezcan nódulos en la mama? ¿Por qué ha habido o hay la sensación de que hay pérdida de calidad visual? Bueno, la disautonomía creo que va mucho más allá solamente de la observación hoy en día. Los pacientes pueden ser incluidos como socios o como asesores en los proyectos, porque además de fuente de conocimiento son los principales receptores de datos. Y bueno, en un paso más allá de la inclusión del paciente en los propios proyectos, por ejemplo, tenemos el proyecto Patient-Led Research Collaborative, que es un proyecto que surge en Estados Unidos, liderado por varias mujeres afectadas, que se conocen primero dentro de un colectivo que se llama Body Politic, y que quieren dirigir sus esfuerzos, a pesar de ser pacientes y enfermas, a la investigación. Actualmente tienen más de 6 artículos publicados
y bueno, debe además tenerse en cuenta el esfuerzo que supone para pacientes, muchísimos no del ámbito sanitario y que están enfermos, ¿no? Encontrar las fuerzas para investigar, pero como digo, es la mayor motivación la que tenemos. Creemos que se debería priorizar en la investigación el proceso etiopatológico. Es específico del SARS-CoV-2, es distinto de otros coronavirus. Si produce entidades similares a otros síndromes postvirales, ¿es simplemente una casualidad que produce un resultado similar o es el mismo proceso, por ejemplo? Los biomarcadores para nosotros es algo súper urgente porque primero posibilitaría la creación de un registro nacional que a día de hoy no existe y poder dimensionar las consecuencias sociales de esta enfermedad. Incluso podría facilitar que a día de hoy casos que no han sido registrados por no disponer de una prueba diagnóstica, sobre todo en las primeras olas, ni una PCR ni unos antígenos. Y esto va a repetirse a partir de ahora. ¿Cómo se van a hacer los estudios si no hay prueba diagnóstica? Ya no es obligatoria. ¿Qué pasará con aquellos pacientes que empiecen a presentar sintomatología similar? Además, posibilitará el disponer de un diagnóstico certero a los pacientes a poder acceder a tratamientos y prestaciones necesarias, prestaciones de incapacidad, prestaciones de dependencia, adaptaciones laborales, etc. En la investigación sigo con las prioridades que tenemos muchas. Por supuesto, para recuperar nuestra vida necesitamos que se investiguen tratamientos farmacológicos y rehabilitadores. Como ya se acaba de hablar, nuestra observación es que las reinfecciones en general agravan la sintomatología. Entonces, eso nos constituye una población de riesgo y si es así, se nos debería tratar en caso de reinfectarnos. La investigación de los factores predisponentes para el long COVID podría prevenir nuevos casos. No olvidemos que a día de hoy no hay tratamiento reconocido y creo que deben ponerse los mayores esfuerzos en no aumentar el número de casos existentes. Y como no sabemos cuánto tiempo, y a día de hoy creo que podemos decir que por lo menos es una enfermedad crónica, serán necesarios estudios prospectivos y ensayos de cohorte para ver la evolución. Y en este camino no queremos dejar a nadie atrás. Los niños y los adolescentes han sido infradiagnosticados. Muchas veces no saben explicar exactamente qué les pasa, se puede confundir con alteraciones del comportamiento. Los casos severos y muy severos, pese a ser los que más los necesitan, frecuentemente son los que están menos conectados, los que menos acuden a consulta y han sido excluidos en los factores de inclusión de muchos de los ensayos clínicos. No debemos olvidar los efectos de la vacuna. Hay personas sin antecedentes de enfermedad que tras un proceso de vacunación presentan una sintomatología de COVID persistente o cuya sintomatología de COVID persistente ha sido agravada por la vacunación. Y en toda esta investigación creo que la perspectiva de género es muy importante. En un porcentaje altísimo somos mujeres, se han observado efectos múltiples en alteraciones en el ciclo menstrual, aumento del sangrado, alteraciones en la capacidad reproductiva, empeoramiento de los síntomas de post-COVID en la semana premenstrual e incluso durante la propia semana menstrual, que eso es algo que ya pasaba en la encefalitis miálgica, aparición de nódulos mamarios, alteraciones hormonales, etcétera. Y por último, aquellos pacientes que viven en zonas rurales, zonas de difícil acceso o países en vía de desarrollo no han sido suficiente población de estudio. Y quizá nos pueda ayudar a identificar factores sociales o factores socioeconómicos que puedan influir en el desarrollo de la enfermedad. Para nosotros es urgente que los resultados, tan pronto como sea posible y seguro, se implementen en la práctica clínica. Nuestro objetivo, ya os he dicho que no era desinteresado, sino poder recuperar nuestra vida cuanto antes. Y creemos que es muy importante que exista un registro nacional, institucional, de ensayos de COVID persistente que permita el acceso tanto a los pacientes como a los médicos tratantes de todas las especialidades. Con todo esto queremos construir un futuro mejor, en el que, para empezar, lo primero que necesitamos con urgencia es que se destruyan mitos.
Mitos como que la enfermedad no es real y sabemos y somos conscientes de que hasta que no haya biomarcadores vamos a tener que seguir luchando con eso en nuestro entorno e incluso en las consultas a las que asistimos. Mitos como que la sintomatología no se evidencia en las pruebas. Quizá para algunos síntomas no exista todavía pruebas específicas, pero para otros sí. A lo mejor, si estamos ante unos síntomas neuropáticos, no podemos quedarnos en un electromiograma y tenemos que hacer pruebas de neuropatía de fibra fina. Quizá tengamos que hacer una biopsia cutánea, quizá tengamos que hacer un microscopio confocal, quizá tengamos que usar una resonancia de más teslas, quizá tengamos que utilizar la difusión pulmonar en vez de una simple radiografía, etcétera. Esto también ha ocurrido en cuanto a la perspectiva de género en aquellas enfermedades en las que no sabemos muy bien explicar la causa, que se empieza a hablar de enfermedades funcionales, psicosomáticas, psicológicas, psiquiátricas, con estrés postraumático, afectación del estado emocional, ligado a procesos de cambios vitales, etcétera. Y bueno, como profesional de la fisioterapia me toca especialmente porque bueno, mis mayores armas terapéuticas son mis manos y el movimiento. Y bueno, darse contra la pared de que el ejercicio, o no todos los tipos de ejercicios, sino en todo momento, son la solución, ha sido algo muy duro para mí personalmente. La realidad del malestar post-esfuerzo es quizá para mí lo más difícil de manejar del cuadro. Porque al final, cuando tienes unas limitaciones, si aprendes a manejarlas, puedes medio llevar, aunque sea una mini vida. Pero el malestar post-esfuerzo, ese azote que te pega a las 24, 48, 72 horas, que no sabes lo que te va a durar y no sabes si vas a volver al punto anterior o vas a caer en tu línea base funcional, es algo muy duro de manejar. Es algo objetivable. A día de hoy, si nos fijamos, por ejemplo, en las poblaciones ya diagnosticadas de encefalitis miálgica o de fatiga crónica, por ejemplo, la prueba de esfuerzo, que en la mayoría de aquellos afectados que nos han hecho una prueba de esfuerzo, estamos en el límite bajo de la normalidad o levemente desacondicionados, y sin embargo, si repites la prueba de esfuerzo al día siguiente, los valores caen enormemente, mostrando que no hay recuperación, que el sistema energético mitocondrial no recupera. Eso sí se puede objetivar a día de hoy. Y bueno, el otro gran mito, y a día de hoy sigue pasando, y entre el personal sanitario, es que seguimos infectando. Mencionas COVID persistente y casi que te meten en la zona de aislados de allá donde estés. Esto no es específicamente investigación, pero bueno, con todo lo que hemos hablado de investigación, lo que queremos conseguir es que haya una existencia equitativa y multidisciplinar en toda España, con unidades multidisciplinares, pero multidisciplinares de verdad. Una unidad multidisciplinar no lo constituye un internista y una enfermera ahí dando gracias, sino una unidad multidisciplinar de verdad, con eje desde atención primaria, pues un poco como se publicaba desde el modelo Canruti, asistencia integral, tanto en el plano cognitivo, como en el plano psicológico, como en el plano físico, porque que no haya tratamiento no significa que no tengamos la obligación de mantener a los pacientes en el mejor estado posible en todas las esferas, y la rehabilitación es muy importante, una rehabilitación individualizada, una rehabilitación específica en cada momento y que sobre todo no agrave los síntomas. Hay que ser muy respetuosos en cuanto a eso, y creo que a ese nivel en rehabilitación también tenemos un gran reto a nivel de investigación. Que esa rehabilitación sea universal, ya sea en atención primaria o en atención especializada. Y bueno, a nivel laboral, y dado el carácter episódico y fluctuante un poco del cuadro, creemos que quizás los 365 días o las prórrogas de 6 meses no se ajustan a la realidad de la enfermedad, que puede pillarte en el pico arriba, pico abajo, y es algo muy difícil de manejar cuando tienes pendiente un tribunal, tienes pendiente una... A día de hoy solo un 15% puede trabajar con normalidad. ¿Vale? Y no todos, yo he tenido la suerte de poder disponer de una adaptación al puesto, estoy en mi segundo intento de trabajar, llevo el récord ya de 6 meses, ya he superado marca, pero no sé lo que voy a aguantar. Bueno, quiero terminar con el mensaje y el ruego de que la investigación que ustedes realicen hoy será nuestra salud de mañana, y solo puedo dar las gracias por haber estado hoy escuchando nuestra voz, por habernos invitado a MACOP,
a venir hoy a hablar y a tener la oportunidad de expresarnos. Muchas gracias. Los 4 ponentes todos por aquí, ¿subís? ¿Sí? Bueno, creo que estaréis conmigo que está siendo un cierre espectacular. Entonces, tenemos 15 minutos que nos ha dicho la organización para aquellos que tienen que coger el transporte, con lo cual vamos a aprovecharlos bien. Preguntas concisas, respuestas concisas. Tenemos la primera que le mandé a aplazar a Santi y después a Joan. Santi. ¿Has tenido una adherencia a la vacunación? ¿Consideras la vacunación como un tratamiento del COVID persistente o no? Es muy controvertido el efecto de la vacunación en el COVID persistente. Nosotros desde la unidad siempre hemos aconsejado a los pacientes con COVID persistente que se vacunen, porque la mayor parte de los pacientes después de vacunarse están igual. Hay un porcentaje muy pequeño que mejoran y hay otros que empeoran. Hay un porcentaje de pacientes que empeoran, pero el empeoramiento normalmente es en el primer mes y después vuelven a su basal de mal, ¿no? Entonces, es difícil la pregunta. No, la mayor parte de nuestros pacientes están vacunados, pero es difícil saber el efecto que tiene la vacuna cuando ya tienes un COVID persistente. Esto no quiere decir que los enfermos vacunados, ¿no? Lo que estamos viendo es que el porcentaje de COVID persistente es menor con la vacunación. Lo que sí que es cierto es que por lo menos habrá que facilitarles el mejor estado de protección, porque la reinfección sí que puede agravar ese COVID persistente, con lo cual, aunque coincido plenamente con ella que no hay estudios que te digan cómo está la situación, si mejoran, empeoran, pero por lo menos protegerles frente a una nueva reinfección, que eso podría complicar mucho la situación de estas personas. También me sumo a las felicitaciones a los 4. Es un poco como en la Biblia, que se deja el mejor vino para el final, lo cual es muy bueno. Tenía 3 preguntas muy breves. Os la hago los 3 seguidos y así tenéis tiempo de pensarlo. A José Ramón le quería preguntar por la higiene de manos. Como especialista de enfermedades infecciosas, yo lo he buscado y no lo he encontrado. ¿Hay algún caso de los más de 700 millones de infectados que lo haya hecho por contacto físico, por darse las manos, por darse un beso, por darse un abrazo? Porque yo no lo he encontrado. Y se limitó muchísimo el contacto personal durante todas las olas. Ana, te quería preguntar por el grupo sanguíneo. El grupo A y el grupo AB se relacionaron con primero la infección y luego con COVID persistente. Nosotros lo miramos en La Princesa y no salía. ¿Qué nos puedes decir del grupo sanguíneo? Y finalmente a Lourdes, te quería preguntar por la ventana de oportunidad de tratar en COVID persistente. La mayoría de antivirales se han de tratar en los primeros 2 o 3 días máximo. ¿En COVID persistente pasará lo mismo con estos tratamientos? Gracias. José Ramón, por orden. Yo no he encontrado ninguna referencia. Sí que es cierto que volvió a ser la adquisición de un hábito de higiene que se había perdido, yo creo que en muchos casos, ¿no? Y de alguna forma fue muy considerable. Todo lo que era contacto, al principio la gente cuando traía las latas, incluso en el supermercado, las desinfectaba con lejía y luego eso no hubo evidencia. Sí que en otros procesos víricos, la gripe y demás, el lavado de manos parece una parte fundamental también, ¿no? Con lo cual, bienvenido que hayamos reintroducido algo que no debíamos haber perdido, pero no he encontrado ninguna evidencia. Ana. Espera, que nos falta. Sobre el tema del grupo sanguíneo, es cierto que sí que se vio en las primeras publicaciones asociado, pero nosotros no lo hemos mirado en nuestra corte. Sí que es cierto que podríamos intentar
recuperar los datos, porque estoy convencida de que tiene que estar en algún sitio del core data que tenemos de los pacientes cuando fueron infectados con la aguda, y revisarlo, porque es verdad que si lo replicas, pues también da mayor robustez al resultado. Lourdes. Es muy difícil la pregunta, ¿no? Lo ideal sería tratar al inicio, cuando te infectas. Una vez ya te has infectado, ha pasado 2 años, ¿cuánto tiempo tenemos que realizar el tratamiento? 5, 10, 15 días. No sabemos. No sabemos. ¿Dónde está el virus? ¿Está, ¿no? ¿En reservorio? ¿Va a entrar? ¿El fármaco va a penetrar? ¿No va a penetrar? No sabemos nada. No sabemos nada. Yo primero responder ahí, luego pregunto. Que la pregunta de la higiene de manos no la entiendo, porque realmente, a ver, aunque no haya evidencias concretas, es que a estas alturas no creo que la gente se ponga a investigar si un virus respiratorio se transmite por contacto, pues se transmite por gotículas igual que todos, pero si en un momento en tu mano hay, pues lo podrás transmitir, no sé. Yo creo que es higiene como todo, pero que virus respiratorios hay muchos y es lo mismo. Lo que pasa que en este caso pues era una pandemia y había que tener más cuidado. Pero bueno, eso nada. O sea, no creo que sea un foco de atención ahora. O sea, como es bueno y además es que puede ser. Pero bueno, da igual. Y a ver, ¿yo qué quería? Bueno, aparte de daros la enhorabuena por todo, yo tenía una pregunta para ti, Ana. Cuando tienes SNPs que tienen distintos cambios, claro, tú cada uno de esos cambios lo sitúas a una altura, pero realmente tú, para ver si eso realmente estadístico es significativo, no podrías tener en cuenta todos, porque claro, el origen ya no está. Entonces, el que desaparezca la otra letra por cualquiera no podría ser un marcador. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Que sumando todos... De hecho, lo que nosotros en el test que ves, básicamente es un test estadístico en el que miras si el individuo es homocigoto. Imagínate, tú tienes 3 posibilidades, como por un lado, o eres homocigoto, es decir, que tienes 2 alelos del AA, por ejemplo, o eres heterocigoto, AG, o eres GG. Este es un poco el tipo de marcador que son los SNPs, tienen estas 3 posibilidades. Cuando tú identificas que está más asociado con el alelo G, es que en el grupo de casos tienes una mayor frecuencia de ese alelo G. Lo que quiero decir, todo esto estamos pensando en un modelo poligénico, y es que la suma de alelos de riesgo pueden conferirte un umbral o pueden darte lugar a un riesgo acumulado que te haga pasar a un nivel, esto pasa en otras enfermedades complejas como puede ser el cáncer de mama, que tú tengas una mayor predisposición combinada con otros factores clínicos, que pueden ser pues todos los que ya ahora mismo están descritos, que haga que desarrolles esta enfermedad. Es decir, no por tener uno nada más que te confiere un riesgo pequeño, tú vas a desarrollar el COVID persistente, sino que la combinación de muchos de ellos te puede hacer que tú tengas un riesgo añadido, llamémoslo así. Sí, ¿no? Sí, no, lo que pasa que veía que en algunos puntos determinados había... pero sabes, eso no es porque están en desequilibrio de ligamiento, es decir, en el genoma se heredan en bloque, y entonces esas señales que tienes una región que está, digamos, esas variantes están correlacionadas y todas aparecen significativas, es por eso. Bueno, otra pregunta, Juan. Bueno, enhorabuena a todos, yo soy Juan Torres, internista del Infanta Leonor. Muy rápido. Nosotros tenemos un grupo de investigación con el 12 de octubre y la Universidad de Rey Juan Carlos, y me ha consolado en parte ver las dificultades que estáis teniendo en conseguir financiación. Nosotros tenemos un ensayo clínico con colchicina y prednisona preparado, que hemos aplicado a Gilead, a Carlos III, nada. Hemos llamado a la puerta de Pfizer, igual que vosotros, y de Gilead para ver si nos daban el Paxlovid para hacer el ensayo clínico. Hace 2 años, nada. Aparte de unirnos todos, ¿qué tenemos que hacer para desbloquear esto? Porque es desesperante, y viendo gente de vuestro prestigio, yo creo que también el doctor Lumbreras de 12 de octubre tiene prestigio también.
¿qué está pasando? ¿Es anómalo o cuál es la razón y qué tenemos que hacer para desbloquear esto y que llegue la financiación y podamos hacer todo lo que queremos hacer? Yo en estas últimas sesiones estaba reflexionando sobre eso mismo, ¿no? Yo creo que mientras no demostremos el impacto que tiene el número de personas afectadas, la industria no va a hacerse eco y otras fuentes de financiación, de becas de otro tipo, tampoco igual le va a prestar toda la atención que se merece. Con lo cual, o se visibiliza mucho el número de personas afectadas para dar a entender que esto es un problema de salud pública muy importante y que trasciende ya lo que es la salud pública, o nos vamos a ver con muchos problemas para buscar financiación, porque efectivamente ves algunos procesos que pudieras estar investigando que por falta de financiación no los puedes llevar a cabo. Coincido plenamente. Si me permites un apunte solamente en ese sentido y que además no te había contado, después de todas estas reuniones que hemos tenido con Gilead, con Pfizer, con Moderna y bueno, vale, sí, interesante, pero bueno, no, y de la última que fuiste a nivel internacional de Pfizer, me volvieron a llamar de Pfizer, Vanessa, justamente para preguntarme, y lo digo en relación con lo que has dicho, a los datos de impacto y de repercusión social que presentamos en el Congreso, a los datos de ese 46% que no podía realizar su trabajo o que lo hacía con dificultad, o de ese 16% que era del 15,5% que sí podía realizar su trabajo. Justamente por eso, para intentar apoyar la opción. Yo creo que eso es importante. Yo creo que hay un cambio y ahora la industria se está dando cuenta, ¿no? El estudio de plasmaféresis lo pudimos hacer porque Grifols puso dinero, el estudio de pretidepsina lo podemos hacer porque PharmaMar lo financia. Yo creo que la industria se está empezando a dar cuenta. Es convencer. Hay mucha gente que no se cree la enfermedad aún. Estamos, y sobre todo en nuestro ámbito, ¿no? Es muy diferente estar aquí en España, ¿no? Que la mayor parte de la gente no se cree que sea una enfermedad, que cuando vas a Estados Unidos o a Reino Unido, que todo el mundo tiene claro que es una enfermedad, ¿no? Tenemos que luchar aún mucho. Y igualmente la parte positiva a la luz es que estamos mucho mejor que hace un año. Hay muchos ensayos en marcha, hay muchos estudios en marcha. Hace 2 años nadie se creía esta enfermedad. Ahora sí, la luz en la sombra. Un rayito de luz. Bien, ¿alguna pregunta más? ¿Algún comentario que queráis hacer? A mí me gustaría que los 3 primeros ponentes respondieran a alguna de las preguntas que planteaba Conchi, la paciente, ¿no? Por ejemplo, yo empiezo por si es una enfermedad crónica. Solo sé que no sé nada, no sabemos. Todos los médicos estamos acostumbrados a tener que saberlo todo, no lo sabemos. Igual como no sabemos el origen, y no nos tiene que dar vergüenza decirle al paciente, no sé lo que tienes, pero voy a intentar saber lo que tienes, voy a intentar encontrar la solución, no pasa nada, no somos dioses. Tenemos que intentar encontrar las respuestas a todas esas preguntas. No sabemos si es una enfermedad crónica. Ahí el tiempo es el que nos va a dar muchas respuestas también, ¿no? Eso no quiere decir que haya que dejar de seguir investigando todas las posibles causas, si existe o no un reservorio, todo eso. Pero también la evolución del tiempo nos va a decir lo que hay, ¿no? Si tú planteas esa pregunta a día de hoy es una enfermedad crónica. Otra cosa bien distinta es que con las investigaciones en unos años tengamos otra solución, pero a día de hoy al paciente hay que decirle, tienes de momento una enfermedad crónica. A día de hoy es una enfermedad crónica. Por eso estoy diciendo que depende también del tiempo, porque sí que hay estudios que te dicen que va disminuyendo. ¿Se va a quedar cronificado hoy en porcentaje de personas muy importante? ¿Ese porcentaje se va a mantener a lo largo del tiempo? Sí. Puede ser, pero no lo sabemos. O sea, necesitamos trabajar con datos y esos datos son los que tenemos. Sí, entonces, lo que ya coincide. Hasta ahora los datos dicen que sí, que es una enfermedad crónica. Esto os lo comento porque yo me pongo de la parte del paciente y de pronto, o sea, yo voy a la consulta, estoy lleno de dolores o con dolores de cabeza o las articulaciones o fatiga o
sintomatología que tenga, porque estamos viendo que uno de los problemas que hay con este tipo de virus es la variabilidad, que quizá esa variabilidad también habría que cerrar círculos y hacer investigaciones específicas en grupos de pacientes que puedan compartir ciertos signos, síntomas, o que podríamos clasificarlos dentro de que están en una cohorte. Y a lo mejor así, no lo sé, no sé si estáis haciendo investigaciones de este tipo, seleccionando los casos, pero es muy importante. ¿Qué es lo que ocurre? Que yo como paciente voy a mi médico, que para mí es Dios, porque es que ya estoy desesperado de la vida y yo ya no quiero más y necesito respuestas. Y entonces la respuesta, aparte de lo que acaba de decir Ana, ¿no? Lourdes. De lo que acaba de decir Lourdes, que hay que ser sincero, pues no lo sé, pero a día de hoy es una enfermedad crónica, porque eso al paciente le hace que lo gestione de otra manera, porque hay una serie de factores psicológicos y sociales que entran en funcionamiento, y desde un punto de vista de un ser integral, biopsicosocial, espiritual, yo me manejo mejor cuando tengo una respuesta, y sobre todo cuando me dicen esto es lo que hay, empiezo a digerirlo de otra manera, a tener un mayor ajuste a la enfermedad, a considerar otras variables que en otro momento no he considerado, a tratarme a lo mejor con un tipo de terapia complementaria, y hasta este momento no lo estaba haciendo, técnicas de relajación, acupuntura, fitoterapia, lo que a cada uno le va bien, ¿no? Esta mañana veíamos en el tratamiento, ella plantea, Ana, si eres Ana, ¿no? La variabilidad de fármacos y de signos, síntomas que podían hablar incluso de la fitoterapia, de la acupuntura. También Santi hablaba pues de técnicas psicológicas, ¿no? Que se podían utilizar, ¿no? Las terapias cognitivo-conductistas. O sea, yo creo que cualquier información que se le dé al paciente que haga que él pueda ajustarse mejor a la enfermedad, hay que dársela, pero en el tiempo de ahora, no en el futuro. Yo en el futuro no sé lo que pasa. Nos tiramos no sé cuántos años haciendo uso del betadine y resulta que luego no se debería haber utilizado, pero los años pasaron. La mercromina anteriormente ocurrió lo mismo. Tú estás en el momento que estás, en este momento de la historia esto es así. Si dentro de 20 años es otro, hay que contar otra batalla. Bueno, vamos, sí, esto es una reflexión, ¿eh? Bueno, o sea, ¿no? Una pequeña reflexión y terminamos porque estamos fuera para la gente que tiene que irse. Quizá en ese sentido, el considerarlo como crónico quita una presión, por lo menos del entorno, porque tu médico de primaria está esperando, esto se va a recuperar, tu proceso de recuperación ha sido más largo, tus familiares están esperando que te recuperes, tus amigos están esperando que te recuperes, en tu trabajo se está esperando que te recuperes, y es como una presión de algo que no está llegando, pero que todo tu entorno, en todos los niveles, sí espera que ocurra. Y tú, por más que lo estás intentando en todas las esferas, no lo consigues. Entonces, quizá en catalogarlo como, mira, de momento, hasta aquí esto es lo que hay que manejarlo y vivir lo más que puedas con ello, intentar ir ganando poco a poco, pero... Entonces, por una parte es muy dura esa categoría, pero por otra parte creo que quizá podría quitar presión. O la pregunta de que te ha dicho el médico, ¿te vas a curar pronto? Esa pregunta desaparece, que en vez de esa presión... Sí, el cómo vas, ya estás mejor, ¿no? Ya estás mejor, ahora sí. Porque ahí bueno. genera también angustia. Los familiares también se angustian, y es una de... Te dicen ya que te curas, ¿qué te harán para las pruebas? ¿Las puedes superar? Bueno, si os parece, yo creo que los que tengamos menos prisa nos podemos quedar perfilando todos estos temas, pero sí que hay gente que le sale el autobús, algunos se han tenido que ir, o el medio de transporte. Cerramos con esto, que creo que ha sido un broche importante, y sobre todo creo que la diapositiva ha quedado muy bien puesto. La investigación de hoy será la salud de mañana, y eso es lo que queremos todos, que con esto hayamos contribuido un poco a seguir luchando por esa salud de mañana. Muchas gracias a la universidad, muchas gracias a Lucía, a todos vosotros y a los ponentes y a los pacientes en primer lugar. ¿Vale?